Bienvenidos a Antonio Profe. Propagación de la presión en fluidos. Esto sí que se suele preguntar en todos los exámenes, con lo cual esto hay que entenderlo bien y estudiarlo, porque esto cae, ¿de acuerdo? Fundamentalmente lo que aplicamos es el principio de Pascal. Muy importante. Dice, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible se transmite totalmente en todas direcciones a todos los puntos del mismo. Repito, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible, que no se puede comprimir, mi alumno me pone incomprensible, que no se puede comprender. Y además me lo ponen muchísimo, ¿vale? Incompresible, que no se puede comprimir. Bueno, la presión que se ejerce en un punto de un fluido incompresible se transmite totalmente en todas las direcciones y en todos los puntos del mismo. O sea, si yo tengo una botella y le presiono en un punto, con una presión de 10 pascales, pues esa presión se va a transmitir a todos los puntos de la botella. Eso es lo que te viene a decir. Y este principio es muy útil porque lo puedo utilizar a nivel tecnológico, por ejemplo, para una prensa. Una prensa, cuando tú vas a un taller mecánico, por ejemplo, ves cómo levantan el coche en una prensa hidráulica para poder trabajar, cambiarle las ruedas o hacer algo con el motor, ¿de acuerdo? Bien, pues el fundamento que se aplica en las prensas hidráulicas es el principio de Pascal. Y lo tenemos ahí en un dibujito que yo creo que se entiende más o menos bien. Una prensa no son más que dos, como los vasos comunicantes de antes, ¿vale? Uno tiene un área, una superficie muy pequeñita y otro tiene un área, una superficie mucho mayor. Si yo ejerzo una fuerza en este punto, lo que estoy en definitiva, como aquí tengo un émbolo, lo que estoy es presionando, estoy ejerciendo una presión sobre este punto. Esa presión se va a transmitir íntegra en todos los puntos del recipiente y en todas direcciones, ¿vale? Luego la presión que yo estoy ejerciendo aquí se va a ejercer aquí, 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 en todas las partes del fluido. Y por supuesto aquí, hacia arriba, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que aquí el émbolo es mucho mayor, la superficie es mucho mayor. Y la presión es fuerza partida a superficie. Si la presión que estoy ejerciendo es la misma y aquí la superficie es mucho más grande, la fuerza también tiene que ser mucho más grande, porque la presión es la misma, te mantiene constante todos los puntos del fluido. Una forma de ponerla es esta, presión es F1 partido de S1 y también será F2 partido de S2, porque hemos dicho que la presión se transmite íntegra en todos los puntos del fluido, ¿vale? Si yo despejo ahora la fuerza 2, me queda F1 partido de S1 por S2. Y ahora, si S2 es mayor que S1, que es lo que ocurre, ¿verdad? Está más pequeña que esta, pues F2 es mayor que F1. Con lo cual, resumiendo, una pequeña fuerza que yo haga en el émbolo pequeño se traduce en una gran fuerza que yo hago en el émbolo grande. Y de esta forma, con una pequeña fuerza en el émbolo pequeño, puedo conseguir levantar pesos muy grandes en el émbolo grande, ¿de acuerdo? Pues es el fundamento de una prensa hidráulica. Ejemplo de esto, pues los frenos hidráulicos. O sea, cuando paramos un camión frenando, yo hago una pequeña fuerza sobre el pedal de freno y esa pequeña fuerza es capaz de parar un camión. Luego, obviamente, ahí estamos utilizando el principio de Pascal, las máquinas hidráulicas, la transmisión de dirección. Si habéis intentado mover el volante de un coche cuando está parado, es imposible. Sin embargo, cuando está funcionando, el volante se mueve sin ninguna dificultad. Pues, transmisión hidráulica. Bien, esto es muy importante, suele caer en los exámenes prácticamente siempre. Y lo otro que cae en los exámenes prácticamente siempre es el empuje, ¿vale? Fuerza de empuje en cuerpos sumergidos. Lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, que vivió entre el año 287 a 212 a.C., ¿vale? Estableció lo que se conoce como el principio de Arquímedes.
Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. Vale, lo tenéis aquí. La formulita la tenéis ahí. El empuje que experimenta el cuerpo será densidad del fluido por la gravedad por el volumen del líquido desalojado. Y aquí tenemos un dibujito. Si yo tengo un objeto sumergido en un fluido, va a experimentar fundamentalmente dos fuerzas. El peso, que siempre está, y el empuje hacia arriba. El empuje lo calculamos multiplicando la densidad del fluido, la gravedad y el volumen de este objeto, que será exactamente el mismo que el volumen del líquido desalojado. ¿Vale? Esto es relativamente fácil de entender. ¿De acuerdo? Porque simplemente es algo que hemos experimentado todos. Cuando hemos ido a la playa con un balón y hemos intentado sumergirlo, o a la piscina, me resulta prácticamente imposible. Y en el momento que lo suelto, el balón sale disparado hacia arriba. No se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacia arriba. Luego está claro que todos los cuerpos que al sumergirlos en agua o en cualquier líquido experimentan una fuerza hacia arriba, ¿vale? Y esa fuerza es exactamente igual el peso del líquido desalojado, que es lo mismo que el volumen del objeto que yo estoy sumergiendo. Con ese volumen calculo la masa de líquido que cabría en ese volumen. El peso de ese volumen será la fuerza que experimente el material hacia arriba, el objeto sumergido hacia arriba. ¿Cuándo flota un cuerpo? Pues cuando el peso es mayor que el empuje. Si esto es mayor que esto, el cuerpo se hunde. Cuando el peso es más pequeño que el empuje, o sea, el empuje es mayor, el cuerpo flota. Y cuando el peso es igual que el empuje, el cuerpo está en equilibrio. En el canal de Ciencia Solidaria, que como ya he comentado varias veces, ponéis en Google Ciencia Solidaria YouTube y os sale el primero. Hay experimentos de Arquímedes que podéis ver y os ayudarían mucho a entender los contenidos de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Este tema es uno de los últimos de Física y Química de cuarto, muchas veces no llegamos, pero es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Pues si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like. Hasta luego.